El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Gobierno ha renunciado finalmente a su impuesto a las energéticas por la falta de apoyo para sacarlo adelante. En su lugar ha lanzado nada menos que 50 enmiendas de subida fiscal. Entre ellas propone mantener 3 años más el impuesto a la banca, que se centraría sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades financieras y sería progresivo, del 1 al 6% según la base liquidable. También proponen incrementar el impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina, subir un punto el IRPF hasta el 29% para las rentas superiores a los 300.000 euros, gravar los cigarrillos electrónicos, incrementar los impuestos al tabaco o neutralizar los efectos de fallos judiciales contra medidas fiscales sobre las empresas del gobierno del PP que han sido anuladas por los tribunales. Todo ello se produce en una semana en la que hemos conocido una subida del PIB español del 0,8% en el segundo trimestre, un nuevo incremento de la inflación en nuestro país y un buen número de empresas ha presentado resultados, entre ellas los principales bancos. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Y a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Gracias por contar conmigo. Igualmente, es un placer para nosotros, un honor. Bueno, pues parece que se cae el impuesto a las energéticas, el de banca sigue adelante y el Gobierno propone una batería de medidas fiscales. ¿Qué os parece este panorama? Daniel, por ejemplo, si quieres, para empezar. Bueno, lo primero es que el impuesto que se quiere poner de nuevo a los bancos no tiene ningún sentido ni económico, ni fiscal, ni muchísimo menos si atendemos a la realidad del sector. El Gobierno, ante la evidencia de que no existen esos mal llamados beneficios caídos del cielo, se inventó un impuesto a los ingresos que es confiscatorio, completamente injustificado y desde luego anticompetitivo, y ahora intenta crear otro impuesto que además va directamente contra los consumidores y los clientes del sector bancario, ¿no? El impuesto al diésel pues nos vuelve a demostrar que cuando un gobierno lo que hace es incentivar un cambio tecnológico o un cambio hacia una forma de transporte, detrás viene una subida de impuestos. Porque, claro, la razón por la que se incentivó el diésel era precisamente porque había unos beneficios fiscales y porque era menos contaminante. Ahora que el diésel es el más importante, pues entonces le suben los impuestos. Estamos con una política completamente confiscatoria, claro. Rafa, ¿tú cómo lo has visto? Sí, no, y hay que ver si ese impuesto sobre el gasóleo es un impuesto que va a afectar también al transporte por carretera, es decir, a los autobuses, a los camiones, ver si va a afectar también al gasóleo agrícola. En definitiva, en todo caso será un aumento de costes, que lógicamente ese aumento de costes puede trasladarse en lo que es la electricidad, por ejemplo, en las centrales de ciclo combinado, pues puede trasladarse a aumentos en la energía y, por tanto, precios. Al final, esto puede ser más inflación. A mí me parece que tenemos una imposición ya muy alta y que al menos se ha salvado el impuesto sobre las energéticas, porque las compañías como Repsol pues prometían irse de España y poner sus refinerías fuera del país para no pagar ese impuesto. Hay que tener en cuenta que ese es justamente la refinería del petróleo, uno de los ítems que más vendemos a Estados Unidos. Nosotros tenemos un buen sistema de procesado del petróleo para obtener el gasol y la gasolina. Nosotros vendemos productos farmacéuticos, vendemos aceite de oliva, aceitunas y vendemos derivados del petróleo a Estados Unidos. Y lógicamente, si van a poner, aunque es poco, eso viene a ser un 5% de nuestras exportaciones, lo que vendemos a Estados Unidos. Pero a mí me parece que esta imposición, si a ello le unimos a esa subida de costes, y si queremos vender en Estados Unidos la subida de los aranceles que promete Trump del 20%, pues lógicamente
es una pérdida de competitividad de nuestra economía. Daniel, comentaba, Rafa, de pasada, algo que se está comentando mucho estos días, que es la huida de las inversiones por esta cuestión de los impuestos, ¿no? ¿Esto se está notando ya de alguna manera o crees que se puede notar más adelante? Bueno, yo creo que ya se ha notado, ¿no? O sea, la inseguridad jurídica y el problema de estas decisiones aleatorias con un objetivo exclusivamente recaudatorio ha llevado a que la inversión extranjera en España haya caído en el año 2024, en lo que vamos de año, ya había caído en el 2023 y está por debajo significativamente de los niveles de 2018. Ya se nota. Por supuesto que se nota, porque además tendríamos que entender que con el contexto internacional actual y con la incertidumbre que hay en otros países, particularmente en Latinoamérica, la inversión extranjera en España no solamente debería estar creciendo, sino creciendo a niveles récord. Y lo único que está es a niveles que son paupérrimos. Entonces eso se nota, y se nota mucho. Se nota también en la inversión. Acaba de salir la contabilidad nacional y de nuevo el Producto Interior Bruto crece por el gasto público, pero la inversión está completamente estancada. Y esto es importante porque el gobierno se cree que si le sube un impuesto de manera aleatoria, injustificada, injusta a el sector bancario, que eso no va a afectar al sector industrial o al sector de servicios. No, eso es un error. La gente, obviamente, en general, cualquier inversor percibe que esta aleatoriedad y falta de compromiso con la competitividad, como comentaba Rafael, que supone esta política fiscal, pues tienes la oportunidad de llevar las inversiones a otro sitio, ¿no? La banca, es una de las... es donde está el foco ahora mismo, ¿no? Porque además está presentando resultados esta semana, pues los principales bancos, ¿no? Precisamente, pues los buenos resultados que están presentando se utilizarán seguramente como argumento para este impuesto, ¿no? Pero ¿cómo veis Rafa, si es la salud ahora de los bancos españoles y si está justificado ese impuesto por los beneficios que tienen, como dicen algunos, ¿no? Bueno, los bancos españoles están muy saneados. Afortunadamente, aprendimos mucho de la crisis del 2008 y ahora los créditos se dan con cabeza y con seguridad. No se debe olvidar que la banca, el dinero que presta es de los depositantes del Banco Central Europeo o de los bonistas que han comprado bonos emitidos por el banco o de los propietarios del banco. En definitiva, tenemos un dinero que compra el banco y que vende en forma de créditos. Si el coste de intermediar, como parece, va a aumentar, pues eso lógicamente va a repercutir en una subida de tipos de interés a los clientes de activos, es decir, a los que da dinero, a los que presta dinero, y eso va a encarecer el crédito. Es como una subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. A mí me parece que los bancos están saneados porque están muy bien gestionados. Y por eso, cuando salen los de Podemos o alguien parecido y habla de nacionalizar la banca o hacer un banco público, no saben que hay alguien que esto lo está haciendo muy bien a nivel internacional. Y, lógicamente, estos bancos han sufrido mucho después de la crisis de 2008 y ahora están obteniendo beneficios. Pues es que la vida es así. O sea, que no podemos poner impuestos sobre, no beneficios extraordinarios, no, sobre los márgenes de intermediación. A mí me parece una locura, desde el punto de vista de lo que es la hacienda pública teórica, que los impuestos van sobre las rentas, y las rentas del banco es su beneficio, y las rentas de las personas es su renta personal. Entonces, los impuestos deben ir sobre el beneficio, no sobre cosas intermedias que a saber dónde van a terminar. En este sentido, Daniel, hemos tenido esta semana la noticia de la marcha de uno de los grandes banqueros de las últimas décadas en España, ¿no? José Ignacio Uribolzario. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, esta cuestión, perdemos a uno de los grandes, en mi opinión, y luego pues también, ¿qué te parece? O sea, ¿cómo ves la salud en general del sector financiero en España?
Yo creo que lo que ha dicho Rafael es muy importante. La banca está mucho más saneada y tiene una situación de colchón de capital muy potente, además adquirida en una época en la que tenía todos los vientos de cara, con tipos de interés negativos y con una economía que no iba bien en la eurozona, ¿de acuerdo? Y tampoco en los países de expansión de algunas de las grandes entidades bancarias españolas. Por lo tanto, la banca se ha gestionado muy bien durante estos años. Ahora, no podemos olvidar lo fácil que es darle un golpe a los bancos y que se genere una crisis financiera. En el activo de los bancos tienen una cantidad de bonos soberanos y los bonos soberanos son activos que no requieren capital dentro del activo de los bancos y por lo tanto pues estos shocks que estamos viendo en la deuda soberana que están pasando en algunos países con políticas equivocadas pueden llevar a que se generen problemas que hoy en día no se estiman, pero no son irrelevantes. Entonces yo creo que hay que prestarle mucha atención a la facilidad con la que los gobiernos asumen que los beneficios de los bancos son una especie de cuestión garantizada. Por otro lado, el gobierno habla de los beneficios de los bancos en término absoluto, que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque que un banco que gana 2.000 millones pero invierte 45.000, obviamente gana bastante menos que Yolanda Díaz, que gana 84.000 euros y no invierte nada, ¿no? Desde luego. Oye, hablando también mirando un poco a términos generales de la economía española, pues esta semana ha salido el dato de PIB. El ministro Carlos Cuerpo decía que resaltaba el aumento del consumo privado y decía que eso reflejaba el aumento, la mejora del poder adquisitivo y la mejora del empleo, ¿no? O sea, son dos afirmaciones bastante llamativas, ¿no? ¿Qué os ha parecido esta cuestión? Rafa. Bueno, el consumo público se ha disparado, es decir, que se ha desmadrado, es decir, que es la parte de la demanda agregada que más crece, que crece casi un 5%. A mí me parece que y el gasto público hay que financiarlo luego. Es decir, ese gasto público, si los ingresos, que son tremendos porque han subido lo que no está en los escritos, porque no han deflactado las tarifas del IRPF y eso ha aumentado muchísimo la recaudación, pues eso desgraciadamente es lo que está generando más intervención del Estado en la economía, que es lo que menos necesitamos, y darle más protagonismo a las empresas y a los ciudadanos. ¿Que aumenta el consumo? Sí, pero menos que el consumo público. Aumenta el consumo porque aumenta la población. Cada año entran 500.000 migrantes nuevos, porque la población española no crece nada, 500.000 migrantes nuevos que aumentan el consumo, que aumentan, lógicamente, puestos de trabajo normalmente de baja productividad, como es la hostelería, la agricultura, la construcción, el empleo doméstico. Toda esta gente consume y lógicamente tira del consumo. Pero España crece porque aumenta la población, porque aumenta el empleo que de baja productividad. Y eso pues hay que arreglarlo porque no estamos en la frontera del conocimiento, no estamos donde tienen que estar los países que realmente tienen importancia y tienen valor en el comportamiento del mundo. O sea que yo creo que este crecimiento es un crecimiento basado en el gasto público, está basado en el consumo también, pero la inversión que decía antes Daniel, pues la inversión está muy deteriorada. Es decir, que ¿crecemos por la tecnología? No. ¿Crecemos por el incremento de capital físico? No. ¿Crecemos por el incremento de capital humano? No. Crecemos porque aumenta la población. Y eso no es lo que está sucediendo en otros países. Somos el país donde crece más la población, que es población inmigrante. Aparte, si quieres comentar alguna cosa de esta cuestión, Daniel, pero ya quería preguntaros para ir terminando sobre dentro de unos días tendremos las elecciones en Estados Unidos. Quería saber vuestra opinión, de cara a la economía, ¿no? ¿Cómo puede afectar tanto la victoria de Trump o la de Kamala Harris?
Bueno, mira, hablábamos ahora de un PIB dopado por el gasto público, pues tienes el de Estados Unidos que lleva 7 meses en el que el principal factor de crecimiento es el gasto público. En el último dato que se publicó ayer, la inversión está estancada y el gasto público ha vuelto a aumentar un 5% después de aumentar un 3% el trimestre anterior y después de aumentar un 1,8% el trimestre anterior, ¿no? Entonces, el gran problema de Estados Unidos se resume en dos números, ¿no? 2 billones de déficit para 1,7 billones de PIB. Y yo creo que en las elecciones norteamericanas va a elegirse entre dos modelos. Uno que pone como pilar fundamental el sector privado, el crecimiento de las empresas y las bajadas de impuestos, y otro que lo que busca es aumentar todavía más el gasto público. Por lo tanto, y mucha gente habla en España en particular y en Europa del tema de los aranceles como el factor diferencial. Están muy equivocados. Ninguno de los dos candidatos va a tener una política diferente con respecto a los aranceles porque no la han tenido. La demostración empírica es que los aranceles se dispararon con Obama, aumentaron con Trump, aumentaron de nuevo con Biden y van a aumentar de nuevo con Kamala Harris si gana, que si hay justicia no ocurrirá, claro. Rafa, acabamos contigo, ¿cómo ves también sobre las repercusiones que podría tener sobre la economía global y española, ¿no? Pues como... Bueno, pues yo creo que en esto de los aranceles pues va a reaccionar China, va a poner represalias, subiendo también ellos sus aranceles a los productos de Estados Unidos. Es una guerra comercial que no nos interesa a nadie y China relocalizará su inversión en países para vender desde esos países donde solo va a pagar un 20% de arancel. Y en cuanto a la rebaja fiscal de Estados Unidos, pues yo estoy de acuerdo con Daniel. Es decir, eso aunque parece que no, pero eso es lo que afianzó a Ronald Reagan, es lo que prometió Bush hijo, y ganó las elecciones. Es decir, a mí me parece, bueno, el propio Donald Trump presentó un programa en su primer mandato de rebaja fiscal que lo cumplió además. O sea, que la rebaja fiscal es poner más dinero en manos de la gente y, desgraciadamente, pues ese déficit público, pues, si no se controla el gasto, pues puede aumentar. A mí me parece que tanto los aranceles como la rebaja fiscal, como la restricción a la inmigración, va a suponer un aumento de la demanda y de los costes de las empresas, costes laborales o costes arancelarios, y eso puede ser que la inflación aumente y que las bajadas de tipos de interés pues no sean tan rápidas como hasta ahora. Muy bien, bueno, pues con esto tenemos que terminar. Muchas gracias a Daniel Lacalle, Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.